Entrevista. Agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros el doctor en Derecho del Trabajo por la UNAM, Alfonso Bouzas, quien es un referente tanto en la investigación, tanto en la docencia, ha sido también coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, autor y coautor de más de 30 libros y quien sin duda es uno de los referentes en temas laborales, derecho laboral, sindicalismo, epistemología aplicada al conocimiento jurídico, entre otras disciplinas, y lo hemos invitado para platicar sobre las perspectivas de la agenda laboral en lo que va de esta administración, y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida, doctor. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, bueno, mucho gusto. Doctor, a 3 años de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos analizando cómo vamos en materia laboral, y es que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, hay un tema muy delicado con respecto a la economía formal y la falta de recuperación del sector productivo. Esto es algo que comparten todas las economías, pero ¿cuál es la situación en el caso de México y cuál es la situación de los trabajadores precisamente en el marco de esta pandemia de COVID-19, desde lo que usted ha documentado, y cuáles serían los focos rojos? Bueno, mira, lo primero que tendríamos que aceptar y asumir como una realidad es que de décadas atrás la situación de la clase trabajadora vino a pique y en una permanente caída desde los años 80, que solamente tuvo un pequeño repunte en algún momento del gobierno de Vicente Fox, pero definitivamente de ninguna trascendencia. Esto, para los efectos prácticos, quiere decir que buena parte de la población económicamente activa, es decir, aquella que debiera tener una ocupación remunerada, no está ocupada. Se encuentra en el ejército de reserva y presiona, por supuesto, en perjuicio de los que sí tienen trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la situación económica ha puesto al trabajo en el contexto de la ley de la oferta y la demanda. A mayor demanda de trabajo, de manera inevitable, se viene abajo el salario, se viene abajo las condiciones de trabajo, y esto, como tú dices, se vio incrementado en el contexto de la pandemia, porque fue un hecho que vivimos incluso días, por no decir semanas, de prácticamente una parálisis económica. La situación es difícil. La política laboral del gobierno de Andrés Manuel es una política laboral en la que se intenta enfrentar el problema del desempleo y sobre todo se intenta regularizar las condiciones laborales que crecieron extraordinariamente en el subempleo, en la tercerización mal llamada outsourcing, subcontratación que colocó a los trabajadores en manos de un tercerista que era el que respondía por la relación laboral y liberó al beneficiario final de sus responsabilidades. Esto fue consecuencia de la reforma laboral que en 2012, como reforma especial, realizó Felipe Calderón, y que fundamentalmente le dio un golpe histórico a la estabilidad en el empleo y abrió las puertas a la subcontratación de una forma escandalosa.
al grado de que para finales del gobierno de Peña Nieto, las empresas que reconocían tener trabajadores eran decenas de trabajadores a los que reconocían como sus trabajadores. Y todos los demás que podían o que estaban involucrados en la empresa, eran trabajadores de un tercero. Este esquema fue lo que vendimos en el extranjero, paraísos laborales, para atraer inversiones a México. Y bueno, ese esquema está por transformarse. Se hablaba de que el mexicano del Seguro Social había disparado sus ingresos como consecuencia de esta regularización que se venía realizando. Y bueno, todavía no podemos decir que el esquema esté terminado, pero en mi opinión camina por buen tránsito. Pero incluso quisiera apuntar la idea de que esta reforma de la que hablo en materia de subcontratación y que toca el tema de la estabilidad en el empleo, es la segunda reforma transformadora de las relaciones laborales en nuestro país. La primera fue la reforma constitucional de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019. 4 principios fueron básicos en esta reforma: transparencia, voto personal libre, directo y secreto, creación de los centros de conciliación y registro de organizaciones laborales y procedimiento de conciliación para la solución de los conflictos laborales. Esta es la primera reforma. Y bueno, los que no son juristas, lo primero que dicen, bueno, pero ¿y esto en qué les sirvió a los trabajadores? ¿Cómo repercutió en el bolsillo? ¿De qué manera viene a beneficiar las condiciones de trabajo? Bueno, aquí está el gran tema y la gran definición de la política laboral del actual gobierno. Un nuevo modelo laboral es lo que se busca. Estábamos instalados en un modelo laboral en el que los contratos colectivos eran de a mentiritas. Se celebraban por el empresario, por el líder, no por los trabajadores, el líder sindical y con la participación del aparato de gobierno. Antes de lo que pensábamos, se vino el siguiente paso, la reforma en materia de subcontratación. Y como te decía, bueno, este paso que incluso todavía se discute las bondades, todavía se quejan los empresarios de que no es precisamente lo que ellos quisieran. Ellos quisieran seguir trabajando como lo hacían, es decir, tener trabajadores desechables. Pero bueno, eso se acabó. Y el paso ya lo vemos que se concreta en números que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el INEGI nos reportan cierta tendencia a que se incremente las fuentes de trabajo y por supuesto, bueno, pues que se declaren lo que realmente es. Una de las prácticas habituales era el que los trabajadores eran dados de alta en el Seguro Social con un salario mínimo y bueno, perdía el Seguro Social, perdía el gobierno, perdía el trabajador
y el único que se beneficiaba era el empleador porque cubría cuotas obrero-patronales por abajo de donde debía. Este es el escenario. De inmediato, seguramente se vendrá una segunda y una tercera reforma laboral, también de fondo, que va a tener que ver con la inspección en el trabajo. No puede haber empresas que cumplan con todos los aspectos que tienen que cumplir en materia de higiene y seguridad, en materia de riesgos de trabajo, en materia de condiciones de empleo, en materia de contratación colectiva, en el aspecto fiscal, etcétera, etcétera, tal y como tenemos la inspección pulverizada. Actualmente el Seguro Social se mueve por su lado, la Secretaría de Hacienda por el suyo, la Secretaría del Trabajo por el suyo. Y los empleadores apuestan a que sería muy mala suerte que habiendo una decena, bueno, no es una decena, quizás 40 inspectores para la Ciudad de México, apuestan a que es muy difícil que les llegue a ellos una inspección. Y bueno, pues funcionan con todas las irregularidades que nos podamos imaginar, en el entendido de que si para mala suerte les llega una inspección, bueno, pues estos inspectores que tienen cargos prácticamente de privilegio en un país en donde no hay inspección, ser inspector, ser uno de estos 40 o 50 de la Ciudad de México, es todo un tapete para que la corrupción sea la regla con la que se establecen las relaciones entre los empresarios y la inspección. Siempre, siempre habrá la posibilidad de corromper a un inspector y que el inspector diga, adelante, la empresa está perfectamente bien. Aquella reforma que te decía 2017 y 2019, solo el tema de la democracia y libertad. Y se queda uno, ¿dónde? No, es que si no hay democracia, los trabajadores no tienen condiciones para defender lo suyo. Pero incluso démonos cuenta que la política laboral, cuando menos en el caso de la reforma en materia de subcontratación, tuvo el acierto de que comprometió a todos. Fue una iniciativa que podemos decir le faltó tal o le faltó cual, esto o aquello. Pero lo que no podemos negar es que se comprometieron tanto la empresa privada como los sindicatos corporativos, como los sindicatos independientes, y todos absolutamente están involucrados en el proyecto de transformar este esquema irregular de la subcontratación. Eso me habla de que es una política en donde ciertamente se busca un nuevo modelo laboral. ¿Y por qué un nuevo modelo? Bueno, pues porque se necesita, yo diría, no nada más cambios en los trabajadores, sino también cambios en los empresarios, en la empresa. Necesitamos un empresariado que cambie su conducta y que se siente a negociar con las verdaderas representaciones de trabajadores. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿Quién? Y sobre todo, cómo se distribuye la ganancia, la plusvalía, la rentabilidad de la empresa. Doctor Alfonso Bouza, sin duda el tema de la agenda laboral es muy amplio. Ya usted nos adelantaba este tema del outsourcing y los retos que hay por delante. Si nos lo permite, lo invitamos a una serie de conversaciones para
ahondar en cada uno de estos temas. Hay una serie de temas tan relevantes como está precisamente nuestro país con este tratado ya de libre comercio que se renovó. Es decir, hay una serie de temáticas tan relevantes porque tienen que ver con la vida de ese enorme motor que tiene nuestro país, que son los trabajadores. Seguimos en contacto, lo invitamos a una conversación más amplia en donde podamos abordar todos estos temas. Con mucho gusto. Gracias al doctor Alfonso Bouzas, él es doctor en Derecho del Trabajo por la UNAM, aquí en Agencia Central de Noticias, platicándonos sobre las repercusiones que tendrá esta reforma al outsourcing y, por supuesto, las implicaciones para trabajadores, empleadores y autoridades. Nosotros continuamos con otros temas en este espacio. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.